y el doctor Hugo Mendoza Malpartida ya está en vivo con nosotros para contarnos lo que se viene como programa. El doctor Hugo Mendoza Malpartida es abogado penalista y es nuestro flamante conductor en La Batalla Legal, un formato exquisito, importante, que pasa de manera transversal por materia legal, pero también aterriza en el punto político. ¿Qué pasó con nuestras autoridades? ¿Por qué la epidemia de la corrupción se extendió y con mucha más razón en los últimos 20 años? Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa, Claudia. Bueno, bienvenido a la familia de CTV Perú, porque ya es parte de nuestra parrilla de programación televisiva y los 20.4 de señal abierta para toda la capital, y muy pronto vamos a llegar a otras regiones como Arequipa, Trujillo, en Moquegua, en Ica, en Tacna, y ya estamos en Cusco además a través de RTV, el Diario del Cusco, todos los domingos, y quiero enviarles un beso grande. Acabo de acordarme que ya estamos conectados en vivo para toda la región de mi ciudad amada, a quien le mando un beso grande a todos nuestros hermanos cusqueños y autoridades que están peleando también en este momento por alcanzar el desarrollo y por activar el turismo importantísimo que es la materia económica de la región. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se ha sentido en esta nueva faceta? Más de 10 años de experiencia en el rubro de materia penal. Ahora que tiene un programa propio, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y en especial a CTV Perú por esta oportunidad, que en realidad es un buen proyecto y me animé porque, como bien ha señalado, la corrupción en nuestro país ha calado tanto a grandes autoridades y no solamente a las autoridades, funcionarios, servidores públicos, sino también incluso en el ámbito privado por todo este tema y trama de corrupción del caso Lavajato, como se conoce. Entonces, nosotros los jóvenes, y en mi caso, como abogado especialista en Derecho Penal Económico, decíamos desde nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Entonces, creo que esto es un espacio que se abre y por eso me animé de poder utilizarlo para poder transmitir esta información, un análisis crítico, objetivo y, ¿por qué no?, sentar las primeras bases para invitar a más jóvenes de que puedan alzar su voz y desde un punto de vista netamente profesional, técnico y científico, poder combatir a la corrupción educando a la población. Vamos a ver un avance de lo que se viene con la batalla legal en este spot que ya está circulando en redes sociales y que también está circulando en el canal en CTV Perú, de todo lo que trae la batalla legal. Vamos a verlo. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Lo que vimos en el avance de lo que se viene en el programa ha sido totalmente devastador. Lo que nos ha carcomido es la corrupción. El caso emblemático de Martín Vizcarra, Susana Villarán, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, que acaba de llegar al país en una extradición que nos costó más de 10 años. ¿Cómo ha visto estos casos desde el punto de vista penal? Porque además usted es joven, de una nueva generación, de esta nueva generación de profesionales, y que además lo ha visto de cerca. Bueno, como repito, son casos importantes analizarlos, más allá desde el punto de vista político, sino desde mi frente, desde un punto de vista jurídico-penal, sobre todo para también poder ser críticos de la administración de justicia, ¿no? En este caso, de la Fiscalía,
cómo conduce la investigación, si efectivamente está conduciendo la investigación de manera uniforme e imparcial para todos los casos, o es que también en la Fiscalía y el Poder Judicial se ha enquistado o no un sesgo ideológico y que solamente tienden su balanza para investigar con rigurosidad algunos casos y no para los casos donde probablemente tengan alguna vinculación o alguna preferencia. Y eso pues no debería pasar. Por tanto, también vamos a entrevistar, criticar en estos casos si la Fiscalía se equivoca, no se equivoca, lo conduce de manera imparcial, objetiva, y en el caso del Poder Judicial, si también administra justicia con imparcialidad como deberían ser todos nuestros jueces. Ahora, en el caso específico, la batalla legal como eje de investigación de materia penal, ¿cómo va a exponer a estos corruptos? Porque hay evidencia, incluso vemos momentos tan vergonzosos como el abogado del vacado por corrupto, Martín Vizcarra, que afirma que no hay delito alguno. Ok, se entiende, está bien ser abogado, está bien cumplir un trabajo, un rol de defensa, pero hay casos que ya hieren al país, que son vomitivos. A ver, sobre este aspecto de cada caso emblemático y cuál es el análisis que vamos a dar, es justamente como acabas de decir, analizando los elementos de prueba, el grado de evidencia que se tiene, la claridad de estas pruebas, ¿no? De estos elementos probatorios, la calidad de la información con la que cuenta la Fiscalía para así hacer una suerte de seguimiento y de control de nuestro frente a las investigaciones que lleva la Fiscalía y a las posibles decisiones que tome el Poder Judicial. Porque si nosotros analizamos y vemos que existe abundante material probatorio como colaboraciones eficaces, corroboraciones periféricas con documentos, audios, videos y hasta propias confesiones, entonces el deber de la sociedad es cautelar que ese caso termine como debería terminar, como está mostrando la evidencia y las pruebas. Esto es en una condena y no más adelante se pueda cambiar el curso del caso por estas pruebas que existen. En el caso Martín Vizcarra, ¿cuántos elementos ha podido encontrar que se va a desarrollar en su programa, en la batalla legal, que lo acusan directamente con haber introducido una organización criminal que se dedicó a robar el presupuesto del Estado y mientras miles de personas morían y peruanos asfixiados por falta de oxígeno, por falta de pruebas reales que detectaran la enfermedad a tiempo y no dejar que se avanzara para atender en la primera etapa? A ver, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, en concreto sobre la dirección que tuvo de la pandemia que nos aquejó a todo el mundo y a nuestro país, claro está, hemos podido revisar documentación donde se demuestra que él tenía pleno conocimiento, así como sus ministros de salud, el exministro Zamora y Pilar Mazzetti, que sabían de lo que debían hacer. Ejemplo, como van a ver en nuestro programa, declaraciones de especialistas del por qué se utilizó mascarillas de tela, cuando toda la ciencia médica decía que no servía, por qué se utilizaron pruebas rápidas y sobre todo, por qué no se garantizó con brindar y generar oxígeno de manera oportuna, si ya el oxígeno también por las propias normas y decretos que brindó el gobierno del expresidente Vizcarra, se sabía claramente, y eso hace ver que tenían conocimiento pleno de que se tenía que garantizar ese oxígeno, y no lo hicieron. Entonces, ahí vemos desde un punto de vista jurídico-penal, aterrizándolo ya al análisis jurídico-penal, que podría estar inmerso en un delito de omisión impropia, ¿no? Que es una manera de calificar los delitos de homicidio por omisión, por no hacer lo que se debió hacer y dejar que pasen las muertes. Ahora, ¿cómo vamos a poder desentrañar los últimos 5 presidentes de la República, desde Toledo, Humala, incluso, bueno, García fallecido ya, pero pasando por esa etapa, luego lo que hemos tenido que padecer como país con PPK, Martín Vizcarra, Sagasti incluso, que también tiene procesos por haber hecho una serie de contrataciones públicas y estar vinculado también al exministro de Salud, Zamora, que hoy tiene tremendo roche por haber sido contratado por un laboratorio muy reconocido
que precisamente tiene ese nombre y que ahora quieren intentar pasar por agua tibia las decenas de miles de muertos peruanos que padecieron por esta trágica decisión de corruptos. Correcto. Justo ahí viene el control de la sociedad y sirve estos medios de comunicación como el programa que vamos a tener y CTV en general con los programas de investigación periodística que vas a hacer, como está acostumbrada Claudia, para poder desentrañar y descubrir y no dejar agazapar, solapar o meter bajo la alfombra aquellas pruebas y evidencias que el Ministerio Público y el Poder Judicial deban conocer. Solo así vamos a poder garantizar una correcta administración de justicia y que finalmente se llegue a la verdad, porque la finalidad de todo proceso penal, de toda investigación, debe conocer el público y eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a tratar en cada caso que analicemos en nuestro programa, es llegar a la verdad, porque si no se logra la verdad para poder juzgar un caso, simplemente podemos estar creando impunidad. Así es. Lo lamentable que sucede además aquí es algo gravísimo, porque se ha señalado que con la caída de Pedro Castillo muchas instituciones se han recuperado, muchas cosas han mejorado, y eso es completamente falso. Un elemento adicional que va a tener su programa es el análisis agudo de la situación complicada que tienen diferentes estamentos y sobre todo las compras del Estado. ¿Cómo va a introducir su programa en materia legal para conocer los mecanismos, sobre todo en Compra del Perú, en el sistema de compras del Estado, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una especie de bomba atómica que cada vez que revienta sale una serie de heridos graves y muertos, pero nunca terminamos de extinguir la bomba? Correcto. Eso es un buen punto también que vamos a tratar, como lo indicas, y que la población debe conocer. Como bien has señalado, uno de los grandes problemas donde se gesta o el caldo de cultivo de la corrupción en nuestro país está en el sistema de compras, que son las contrataciones públicas para construir obras, para licitar obras o para compra de bienes. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en ese procedimiento, en esos concursos de contrataciones públicas, es donde la experiencia que se tiene y que tenemos nosotros de ver estos casos en lo largo de estos años, es ahí donde se tuercen, se manipulan la información, los procedimientos, se saltan algunos procedimientos, se generan algunas omisiones con intención de beneficiar a alguien, se producen los acuerdos colusorios, se modifican algunas reglas, etcétera, etcétera, con la finalidad, repito, de direccionar esa contratación a un particular en específico que previamente ya se haya tenido un acuerdo para beneficiarlo y así poder defraudar al Estado. ¿Cómo se logra? Eso es lo que vamos a tratar en nuestro programa para poder poner los puntos sobre las íes, como se dice, para poder advertir a la ciudadanía también vigilante de cómo se llevan estas contrataciones y si realmente se han llevado de manera correcta o no, para que la Fiscalía también haga su trabajo al evidenciar si existe la posibilidad de un delito que se haya cometido en una contratación pública contra la administración pública o de corrupción de funcionarios, pueda abrir una investigación y sancionar a estos malos funcionarios. Ahora, la señora Susana Villarán, hablando de funcionarios, es otro personaje que también va a tocar en su programa de una manera que se va a desglosar cada tipo de delito que se cometió en la Municipalidad de Lima en la época en que era alcaldesa. Esto es un caso emblemático porque por primera vez tenemos a una ex autoridad que ha confesado que ha recibido sobornos, que ha recibido dinero ilícito, porque no se puede recibir millones de un proveedor que en este momento construye una obra emblemática para Lima, que al mismo tiempo te banca una campaña electoral para que siga siendo alcaldesa por un conflicto de intereses bárbaro que ya está incluido dentro de una organización criminal, siendo OA, siendo Odebrecht o siendo cualquier tipo de constructora que entró aquí en una especie de consorcio y en una orquesta corrupta en donde la señora ya confesó, pero está en libertad. ¿Qué pasó acá? Bueno, en este caso, como bien ha señalado, de la exalcaldesa Susana Villarán, es uno de los casos más sólidos que hemos visto que tiene la Fiscalía.
Y no solamente por la declaración de los colaboradores eficaces y ya cómo se conoció, cómo se introdujo estos millones de dólares para la campaña de la no reelección y su reelección, sino sobre todo, como acabas de indicar, por la propia confesión que hizo la exalcaldesa Susana Villarán. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es que está en libertad y no con una prisión preventiva? Hay que recordar que durante toda esta pandemia y la que venía dirigiendo el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y también Francisco Sagasti, es más o menos en ese periodo de tiempo donde se dio su libertad con estas justificaciones de que se podía atentar contra la salud de los internos por la propagación del COVID y además por la alegación de que ella venía sufriendo otros males y también téngase en cuenta que el Poder Judicial habría valorado la edad de la señora. Ahora, ¿por qué ese beneficio a nombre propio? ¿Por qué esa especie de gollería? O sea, hay gente presa que tiene enfermedades graves como cáncer, VIH o que han sido operados muchas veces. Correcto. El señor Fujimori incluso, que ha tenido cáncer 2 veces, ha sido operado, ha sido cercenado, luego ha vuelto a la clínica. Bueno, él está allí. Ojalá que la salud le beneficie y continúe estando impedido de su libertad en el sentido de que bien cuidado y atendido por médicos. Pero eso no podría ser el caso también de la señora Villarán. Correcto. Porque tiene que estar gozando de su libertad como si no hubiera hecho nada. Eso es un punto muy importante y era lo que quería concluir. Que estas cosas es lo que vamos a poner en evidencia para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones de que se está dando un trato distinto. Porque como bien ha señalado, la comunidad penitenciaria tiene dentro de sus recintos enfermos con diabetes, cáncer, tuberculosis, etcétera, que no tienen ese mismo beneficio. Es más, también se ha visto en otros casos que se ha podido dar libertades provisionales o arrestos domiciliarios por la edad, por diabetes. Pero cuando nosotros vemos en el día a día a cualquier ciudadano, como quien dice, a cualquier mortal, pide una variación de su prisión preventiva por tener diabetes o por tener cualquier otra enfermedad, similar a los que son beneficiados por tener pues cierta notoriedad o cierto poder o cierto respaldo, no le dan. Entonces, ¿por qué se da ese trato discriminatorio, por decirlo menos, frente a estas personas? ¿En qué está incurriendo el juez de haberlo dado cuando lo otorga? Ahí probablemente, si analizamos con rigurosidad la resolución y haciendo un comparativo, estaría cometiendo faltas muy graves que también deberían haber sido materia de investigación por sus órganos de control. Porque, a ver, repito, ¿cuál es la condición excepcional y especial que justificó la variación de una persona X para darle libertad, como en este caso de la exalcaldesa Susana Villarán, que lo distingue del resto, que también se pidió que se dé libertad y a muchos se les negó? Ahora, el caso de Guillermo Bermejo es la prueba fehaciente de cuando se pone la lupa sobre el accionar de los jueces. 3 jueces involucrados en no advertir la evidencia y la prueba fundamental contra Guillermo Bermejo fueron observados y cuestionados. Tanto es así que el juicio ha vuelto a su etapa inicial porque no se consideraron ni los videos en donde Guillermo Bermejo está con narcoterroristas caminando del brazo, en el Braña, en Guante, en Ayacucho. Tampoco se consideraron otros videos en donde se le veía ingresando al penal de Guanta a visitar a otro terrorista que es uno de los pioneritos de los Quispe Palomino y que creció con los terroristas más sanguinarios del grupo criminal Quispe Palomino, que son sicarios, terroristas, narcoterroristas, son gente delincuencial muy peligrosa. Pero aún así nunca vieron nada. ¿Qué pasó ahí? Correcto. Aquí lo importante resaltar que gracias a Dios que la Corte Suprema anuló esa absolución. ¿Por qué? Porque habían graves deficiencias en la valoración, en la argumentación, en el análisis de cada prueba que ha hecho la sala, en este caso, para poder absolverlo. ¿Qué dice la Corte Suprema? Primero le dice, no han cumplido o no has cumplido, le dice a estos 3 jueces a la sala,
en hacer un análisis de cada prueba de manera individual y conjunta, porque ya viene con una anulación este juicio. Has vuelto, en otras palabras, le dice, a ser muy exclusivo en querer que la declaración de estos colaboradores eficaces, ¿no?, de estos testigos protegidos, lo que se ha dado en este caso, la sala lo que ha exigido es un nivel de estándar súper ultra garantista, diría yo, y hasta que podría lindar con la irregularidad, porque quería que se corrobore de manera íntegra. Y la Corte Suprema ha dicho que no se puede lograr una corroboración íntegra, porque justamente estas declaraciones de un colaborador eficaz tienen que ser corroboradas de manera periférica. Esto es, no se puede pretender corroborarlos con punto y coma. Basta que tengan ciertos datos, como conocemos nosotros en el derecho procesal penal, ciertos datos indiciarios, pero que sean plurales y que apunten a la tesis criminal, pues debe tenerse por considerada la corroboración. Entonces, la Corte Suprema ha vuelto a anular la sentencia absolutoria para que se lleve un nuevo juicio oral con un nuevo colegiado, por esta crítica que acabo de señalar. Pero sobre todo, también hay que tener en cuenta que aquí el órgano de control interno del Poder Judicial debe investigar, es que en este juicio se negó a admitir la entrevista que se hizo al agente especial Eddie Villarroel, porque no podía declarar en juicio, y se ofreció la entrevista, y la sala dijo, no, porque no fue dada en juicio. Pero no se pusieron a analizar, a ver, y ahí hay que también, y eso analizamos en nuestro programa, la capacidad de la Fiscalía del por qué no declaró, si se estaba atentando contra su vida o no, si se estaba atentando contra su integridad. Entonces, ¿cómo exponer a una persona en juicio? Y cómo introducir con las reglas del proceso penal ese video, esa entrevista. ¿Y por qué resalto esto y se critica esto? Porque no se acepta una entrevista con un contenido importante para tener una valoración en esta sala, para que puedan analizar y tener un panorama completo, pero sí se aceptaron los posts de publicación que ni siquiera son del hecho materia de juzgamiento, sino opiniones propias del señor Guillermo Bermejo. Entonces, ahí podemos sacar una primera conclusión que, por decirlo menos, se fue muy exclusivo para aceptar algunas cosas y para rechazar otras. Así es, entonces la batalla legal ya con Hugo Mendoza en CTV Perú. Bienvenido, doctor. Vamos a una pausa comercial en este excelente programa y en esta nueva edición de Dime la Verdad con Claudia Toro.